Capítulo 1. El eco que nunca soltaba la voz. La lluvia caía como si quisiera borrar al pueblo entero aquella noche. El campanario, oxidado y cansado, marcaba las 11 con un tañido hueco que se perdía entre los relámpagos. Nadie se atrevía a salir, excepto Tomás, un hombre de rostro curtido por los años y los pecados que arrastraba como cadenas invisibles. Entró en la iglesia empapado, con pasos temblorosos, directo hacia el confesionario de madera oscura que todos evitaban después del anochecer. No había misa, no había canto, solo silencio, y ese confesionario que parecía respirar por sí mismo. Se arrodilló, hizo la señal de la cruz y golpeó la rejilla con los nudillos. «Padre, necesito confesarme». El eco respondió demasiado lento, como si el espacio dentro fuera más grande de lo que debía. Del otro lado, una voz grave susurró: «Al, hijo mío». Pero aquella voz no era la del sacerdote. Era más áspera, como si brotara de lo profundo de la madera, cargada de polvo y siglos. Tomás tragó saliva. Dudó, pero el peso de sus culpas lo empujó a continuar. «He engañado, he robado, he deseado la muerte de mi propio hermano». Un crujido estremeció el confesionario. No venía de sus rodillas ni del suelo, era la madera misma que se cerraba más, como si lo estuviera tragando. Tomás intentó retroceder, pero el pestillo de la puerta se había cerrado solo. «No basta», dijo la voz. «Dame lo que escondes en tu silencio». El hombre comenzó a sudar frío. Sabía de qué hablaba. Había un secreto más profundo. Un crimen jamás contado. Y entonces, con un hilo de voz, lo confesó. «Yo lo maté». Las velas del altar se apagaron de golpe. Un viento helado recorrió la nave. Del confesionario brotó un gemido metálico, como cadenas arrastrándose. Y de pronto, silencio. La gente del pueblo, al día siguiente, halló la iglesia abierta. El confesionario estaba intacto. Pero Tomás nunca salió de allí. Ni cuerpo, ni rastro de huida. Solo la rejilla cubierta de gotas de agua, agua que no venía de la lluvia, sino de lágrimas que aún resbalaban por la madera. Ese fue el comienzo de los susurros, que el confesionario no perdonaba, que retenía a los pecadores hasta devorarles el alma. Y que, desde aquella noche, cada vez que alguien se acercaba, se oía un eco lejano, la voz de Tomás, repitiendo eternamente su pecado. Capítulo 2. La primera confesión del padre Esteban. El padre Esteban llegó al pueblo en medio de un amanecer gris. Tenía apenas 30 años, ojos que aún brillaban con fe y manos que temblaban más por el frío que por el miedo. Le habían advertido que la iglesia guardaba un secreto, pero él lo desestimó como supersticiones de campesinos. La primera noche, mientras acomodaba sus libros y rosarios en la sacristía, escuchó un golpe seco. El confesionario, en la penumbra, parecía reclamarlo. Las velas se encendieron con un chasquido sin que él las tocara. El sacerdote sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Solo es madera vieja», murmuró, convencido de que su imaginación lo traicionaba. Pero no pudo resistir. Se sentó dentro, en el asiento reservado para el confesor. El aire estaba cargado, húmedo, con un olor a cera derretida y a hierro oxidado. Entonces, de pronto, una voz brotó desde el otro lado de la rejilla. «Padre, ¿me escucha?». Esteban se inclinó hacia adelante. No había nadie arrodillado al otro lado. El banco estaba vacío. Tragó saliva. «Sí, hijo mío». «Al». La voz continuó, áspera, como arrastrada por siglos de silencio. «Yo escucho sus pecados. Padre, ¿pero usted me confiesa los suyos?». El corazón de Esteban se detuvo un instante. «No, no entiendo», balbuceó. Un crujido profundo recorrió la madera. La rejilla parecía palpitar como si respirara. La voz insistió: «Todo aquel que se sienta aquí debe pagar con verdad. Usted también». El sacerdote se levantó de golpe, empapado en sudor. Salió tambaleándose. Pero antes de alcanzar la sacristía escuchó un murmullo detrás, un coro de voces mezcladas, como si decenas de almas hablaran al mismo tiempo. «Padre Esteban, confiese». Al girarse, el confesionario estaba en completo silencio, inmóvil, como un mueble cualquiera. Pero él sabía que no era madera lo que lo había recibido aquella noche. Era otra cosa, algo que respiraba, que escuchaba y que lo esperaba. Desde entonces, cada vez que entraba en la iglesia, sentía esa presión invisible, como si una mirada oculta desde dentro del confesionario lo siguiera. Y Esteban comprendió que tarde o temprano tendría que entrar de nuevo. No como sacerdote, sino como pecador. Capítulo 3. El niño que acusó a los ángeles. El silencio de la misa dominical se quebró cuando un niño de apenas 9 años se acercó tambaleando al confesionario. Se llamaba Mateo, hijo de una viuda del pueblo, y nunca antes había pedido confesar. Sus ojos enormes brillaban con un miedo extraño.
como si estuviera viendo algo que los demás no podían. Padre Esteban, quiero hablar con Dios, susurró. Antes de entrar, la madre intentó detenerlo, pero el pequeño ya había cerrado la puerta. El sacerdote, aún perturbado por lo que había escuchado noches atrás, se obligó a cumplir con su deber. Se sentó del lado del confesor, esperando escuchar una voz infantil, pero lo que llegó fue un grito que heló la sangre de todos. «Ellos me robaron mis sueños», chilló Mateo. Esteban golpeó la rejilla, intentando calmarlo. «Hijo, ¿qué quieres decir? ¿Quiénes son ellos?» El niño comenzó a llorar, pero sus palabras fueron como cuchillos. «Los ángeles, ellos bajan cada noche. Me rodean y me obligan a callar. Dicen que si hablo, arderé como el abad antiguo». Un murmullo grave recorrió la madera del confesionario, como si aprobara cada palabra. Los feligreses se persignaban, horrorizados. La madre intentó abrir la puerta, pero estaba sellada, como si clavos invisibles la atravesaran. De pronto, la voz de Mateo cambió. No era la de un niño. Era más profunda, más vieja. «Padre Esteban, los ángeles no son lo que usted cree. Ellos no perdonan. Ellos cobran». El sacerdote empujó la puerta con todas sus fuerzas, pero no cedía. El interior se iluminó por un resplandor azulado que escapaba por las rendijas. Y entonces, silencio absoluto. Cuando al fin lograron abrir, el confesionario estaba vacío. No había rastro de Mateo. Solo una pluma blanca cubierta de hollín y una frase tallada en la madera. «Los ángeles también mienten». Desde aquel día, nadie volvió a mirar al cielo con la misma fe. Y Esteban comprendió que el confesionario no solo retenía a los pecadores, también atrapaba la inocencia. Capítulo 4. La mujer que nunca terminó su oración. La iglesia estaba casi vacía cuando doña Clara, una mujer de cabello canoso y rostro marcado por las arrugas del remordimiento, se arrodilló frente al confesionario. Su vida entera había sido un susurro de culpas, pero aquella noche decidió hablar. El padre Esteban, aunque tembloroso, tomó asiento dentro. Desde el otro lado de la rejilla, la voz de Clara llegó como un murmullo cansado. «He traicionado. Padre, he amado en secreto a quien no debía». La madera crujió como si reconociera el peso de su confesión. El sacerdote intentó mantener la calma. «Hija mía, el arrepentimiento abre la puerta al perdón», continúa. Clara respiró hondo, pero de pronto sus palabras se quebraron. Un olor a incienso quemado invadió el aire. Espeso, casi insoportable. La vela más cercana titiló hasta apagarse. «Padre, no puedo terminar, algo me aprieta el pecho», jadeó, llevándose la mano al corazón. Esteban quiso abrir la puerta, pero estaba cerrada con un cerrojo invisible. Desde dentro, un sonido metálico golpeó la madera, como cadenas arrastrándose, y la voz del confesionario, grave y múltiple, se mezcló con la de Clara. «No basta con la mitad de la verdad». La mujer gritó, pero su voz se cortó en seco. De pronto, un silencio absoluto cubrió la nave. El sacerdote empujó con fuerza hasta que la puerta cedió y se abrió con un golpe sordo. Dentro no había nadie. Ni Clara, ni sombra alguna. Solo un pañuelo bordado con iniciales, aún húmedo por lágrimas. El confesionario olía a carne chamuscada, como si alguien hubiera ardido en silencio. Al día siguiente, en los muros de la iglesia apareció una mancha oscura con la forma de una boca abierta, como si gritara eternamente. Nadie se atrevió a limpiarla. El pueblo comenzó a susurrar que quien no completara su confesión quedaba condenado a perderse para siempre. Y el padre Esteban comprendió algo más aterrador: el confesionario no quería redención, quería historias completas, desnudadas hasta el último secreto. Capítulo 5. Los pecados escritos en las paredes. El padre Esteban no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de doña Clara desapareciendo en aquel resplandor oscuro, su pañuelo bordado como único testigo. La iglesia, que antes le parecía un refugio, ahora respiraba como un animal dormido que podía despertar en cualquier momento. Esa madrugada, impulsado por un presentimiento, se acercó al confesionario con una vela en la mano. La madera parecía húmeda, como si sudara. Empujó la puerta, decidido a mirar lo que hasta entonces había evitado. Dentro, el aire era espeso, cargado de un silencio denso. La vela iluminó las paredes interiores y Esteban contuvo un grito. Sobre la madera estaban grabados cientos de nombres. No con tinta, sino con una sustancia oscura que todavía goteaba. Cada letra parecía reciente, palpitante. Se inclinó para leer mejor y reconoció algunos: Tomás, Mateo, Clara. Junto a los nombres había frases cortas, como confesiones interrumpidas. «Yo lo maté. Ellos me robaron. No debía amar». El sacerdote retrocedió, temblando.
El confesionario no solo retenía a los pecadores, guardaba sus palabras, sus culpas, como si fueran cicatrices grabadas a fuego. De repente, la vela chisporroteó. Una gota de cera cayó sobre una inscripción y ésta comenzó a sangrar. La madera exhaló un gemido profundo. Las letras se movieron, reacomodándose hasta formar una frase nueva, escrita como si alguien la susurrara desde las entrañas del mueble. Padre Esteban también tiene un nombre que escribir. El corazón del sacerdote se desbocó. Dejó caer la vela, que se apagó al instante, y corrió hacia la sacristía con la respiración entrecortada. Pero antes de cruzar el umbral, escuchó un eco detrás de él, un golpe seco. 3 veces, como unos nudillos pidiendo entrar. El confesionario lo estaba llamando. Y Esteban comprendió con horror que la próxima confesión que exigiría aquel monstruo de madera, sería la suya. Capítulo 6. El hombre que juró inocencia. El rumor sobre los nombres sangrantes del confesionario se extendió por el pueblo como pólvora. Algunos huyeron. Otros cerraron puertas y ventanas. Pero siempre había quienes querían desafiar lo prohibido. Una tarde, cuando el sol agonizaba detrás de las colinas, don Julián, un campesino recio y de voz fuerte, cruzó la nave de la iglesia con pasos firmes. Se arrodilló frente al confesionario mientras todos lo observaban con miedo. Padre Esteban, quiero entrar, dijo con voz retumbante. Quiero demostrar que no temo a las supersticiones. Yo no he pecado. El sacerdote sintió un nudo en la garganta. Quiso detenerlo, pero Julián ya había cerrado la puerta tras de sí. Esteban respiró hondo y tomó asiento en el lado del confesor. Hijo mío, habla con humildad. Todos llevamos culpas, susurró, temiendo lo peor. Del otro lado, Julián respondió con firmeza. No, padre. Soy hombre honesto. Nunca he robado. Nunca he deseado lo ajeno. Nunca he derramado sangre. No hay nada que confesar. Un silencio espeso cayó sobre el lugar. La madera del confesionario comenzó a crujir como un animal hambriento. La voz grave emergió. La misma que Esteban había escuchado antes, mezclada con ecos de decenas de gargantas. ¿Mientes? Julián golpeó la puerta desde dentro, indignado. No, soy inocente. Lo juro por la cruz. El confesionario tembló. La rejilla brilló con un resplandor rojizo y un humo denso escapó de las rendijas. Esteban se levantó sobresaltado, intentando abrir la puerta, pero estaba sellada como piedra. Los gritos de Julián se transformaron en un rugido de dolor. La multitud que miraba desde los bancos retrocedió aterrada. Y entonces, un chasquido seco resonó como un látigo. Silencio. La puerta se abrió por sí sola. Lenta, chirriante. Dentro no quedaba rastro de Julián. Solo su rosario de madera, convertido en ceniza, reposaba sobre el asiento. En la pared interna, junto a los otros nombres, apareció uno nuevo grabado con fuego. Julián, yo no tengo pecados. Los feligreses huyeron despavoridos. El padre Esteban, con el rostro desencajado, comprendió que la verdadera condena no era haber pecado, sino atreverse a negarlo. Y esa noche, antes de cerrar los ojos, escuchó en sueños la voz del confesionario murmurando: tú tampoco podrás jurar inocencia, padre. Capítulo 7. Las voces que hablaban en latín. Las campanas marcaron la medianoche, pero el padre Esteban seguía arrodillado frente al altar. Desde hacía días, no lograba conciliar el sueño. Los nombres grabados en el confesionario se repetían en su mente como un rezo maldito. Aquella noche, el silencio se rompió de pronto. Un murmullo emergió desde el confesionario. Un susurro profundo que no parecía pertenecer a un hombre, ni a una sola garganta. Eran varias voces, mezcladas, formando un cántico irregular. Esteban se acercó lentamente, con un candelabro tembloroso en la mano. La luz iluminaba la rejilla y las rendijas, pero no había nadie dentro. Sin embargo, las voces seguían. Eran claras, antiguas, hablaban en un latín arcaico. Confessio, peccatum, damnatio. El sacerdote comprendía lo suficiente para sentir un escalofrío. Confesión. Pecado. Condena. ¿Quién habla ahí?, preguntó, alzando la voz. El coro respondió con un retumbar que sacudió los vitrales. Esteban, confitemini. Esteban. La iglesia entera vibraba con esas sílabas. El suelo crujió, y las figuras de los santos pintados en las paredes parecieron girar sus ojos hacia él. La vela se apagó de golpe y la oscuridad lo rodeó. De repente, un destello azul iluminó el confesionario desde dentro. Esteban, con el corazón en la boca, vio lo imposible: decenas de sombras apretadas tras la rejilla, como si las almas retenidas intentaran hablar todas a la vez. Una de ellas se adelantó. Reconoció su rostro, era Mateo, el niño desaparecido. Sus labios se movieron,
pero lo que salió fue un canto en latín, desgarrado y solemne. Anima, non libera, el alma no está libre. Esteban retrocedió, tropezando con los escalones del altar. El eco de las voces lo persiguió hasta la sacristía. Aún con la puerta cerrada, los cánticos seguían resonando dentro de su cabeza, como si se hubieran incrustado en su cráneo. Esa noche, el sacerdote entendió lo inevitable: las almas atrapadas no pedían perdón, rezaban un juicio eterno. Y él ya estaba incluido en su letanía. Capítulo 8. El secreto del antiguo abad. El padre Esteban, consumido por las voces que aún le retumbaban en la mente, decidió buscar respuestas en los archivos olvidados de la iglesia. Durante la madrugada, descendió a la cripta, un sótano húmedo donde el polvo y las telarañas parecían proteger secretos que nadie debía tocar. Con una lámpara de aceite en la mano, encontró un arcón de hierro. Estaba cubierto de símbolos extraños, tallados como advertencias. Tras forzar el candado, el crujido del metal resonó como un grito. Dentro había pergaminos amarillentos y un diario encuadernado en cuero ennegrecido. Las páginas hablaban de Abad Ignacio, quien había dirigido el convento 2 siglos atrás. Se decía que era un hombre de fe inquebrantable, pero los escritos revelaban otra cosa: obsesión. Ignacio había descubierto que el confesionario no era un simple mueble sagrado, sino un instrumento vivo, capaz de absorber los pecados de quienes se arrodillaban frente a él. Pero había un precio: cuanto mayor era el pecado, más fuerte se volvía el confesionario, y más exigía. Los registros relataban que, al final, ya no aceptaba solo palabras, necesitaba cuerpos. Esteban leyó: horrorizado, he ofrecido al confesionario las almas más oscuras del pueblo, y a cambio me concede poder sobre ellos. Pero cada ofrenda lo ata más a mí. Ahora ya no puedo dejar de alimentarlo. El diario terminaba abruptamente con una frase escrita con tinta roja: si no me entrego, él vendrá por mí. El sacerdote sintió un escalofrío en la nuca. Cerró el libro, pero antes de guardarlo notó algo más en el arcón: una máscara de hierro ennegrecida por el fuego, con las marcas de un rostro que había gritado hasta la muerte. Comprendió que el abad Ignacio no había muerto en paz, había sido quemado vivo por su propia congregación cuando descubrieron la verdad. Sin embargo, el confesionario había sobrevivido. Y ahora, siglos después, seguía reclamando almas. Esteban cerró los ojos, murmurando una oración entrecortada. Pero en el eco de la cripta, creyó escuchar una risa apagada, como si el antiguo abad aún estuviera allí, satisfecho de que alguien más hubiese leído su legado prohibido. Capítulo 9. La confesión que rompió los vitrales. El pueblo entero se congregó en la iglesia aquella tarde. El rumor sobre los desaparecidos, sobre las voces en latín y los secretos del antiguo abad, había corrido como fuego. Todos miraban el confesionario con una mezcla de terror y desafío. Fue entonces cuando Andrés, un joven de rostro sombrío y manos temblorosas, pidió entrar. Nadie lo detuvo. El muchacho había cargado durante años con una mirada esquiva y una sombra en el alma. El padre Esteban, con el corazón encogido, lo acompañó hasta la puerta del confesionario. Hijo, recuerda que solo la verdad puede liberarte, le dijo en voz baja. Andrés entró, y la puerta se cerró sola, con un golpe seco que resonó por toda la nave. Esteban tomó asiento en el otro lado, sabiendo que no podía escapar de lo que vendría. El joven comenzó a hablar entre sollozos. Padre, he vivido con odio. Deseé la muerte de muchos, pero lo peor fue. Se detuvo. Un silencio mortal se apoderó de la iglesia. La gente contenía la respiración. De pronto, la voz de Andrés salió como un cuchillo. Yo maté a mi propio hermano. En ese instante, un estruendo sacudió la iglesia. Los vitrales que adornaban las paredes estallaron al unísono, lanzando fragmentos de colores por el aire. Los feligreses gritaron. Algunos sangraron por los cortes. Otros cayeron de rodillas. El confesionario comenzó a temblar, iluminado por una luz rojiza que brotaba de las rendijas. Los nombres grabados en la madera ardían como brasas encendidas. Esteban trató de abrir la puerta, pero estaba sellada. Desde dentro, la voz del joven cambió. Ya no era la de Andrés, sino la de un coro sombrío que proclamaba en eco: Sanguis fraternum, sacrificium perfectum. La sangre del hermano, sacrificio perfecto. La multitud huyó despavorida, pero Esteban permaneció allí, paralizado, viendo cómo la luz se extinguía lentamente. Cuando al fin logró forzar la puerta, no encontró a Andrés. En el asiento solo quedaba un charco de vidrio molido y, en la pared interior, una nueva inscripción ardiente: el perdón cuesta sangre. El sacerdote, con las manos manchadas de fragmentos cortantes, comprendió que el confesionario había dejado de ser un secreto oscuro. Ahora era un espectáculo público de condena, y el pueblo ya no podría ignorarlo.
Capítulo 10. La sombra que salió sin cuerpo. La iglesia aún sangraba cristales rotos cuando cayó la noche. El padre Esteban, agotado, intentaba recomponer los vitrales caídos. Pero el aire se sentía más denso, como si cada rincón guardara un susurro invisible. Los feligreses no se habían atrevido a volver. Solo quedaba él, frente al confesionario, que respiraba con un crujido sordo. De pronto, las campanas sonaron solas, 3 campanadas graves, sin que nadie las tocara. Y entonces, la puerta del confesionario se abrió lentamente. El sacerdote contuvo la respiración. No había nadie dentro, pero algo salió. No un cuerpo, sino una sombra, oscura y alargada, que se deslizó sobre las losas como un animal sin huesos. Avanzó lentamente hacia la nave, proyectándose contra los muros. Esteban retrocedió, con la cruz en alto, pero la sombra no se detuvo. El sacerdote logró distinguir su forma, era la silueta de Andrés, el joven que había confesado haber matado a su hermano. Sus labios de sombra se movían, aunque no tenía voz. Y sin embargo, en la mente de Esteban resonaron palabras claras. Frías, estoy libre, pero sin mí. El eco lo golpeó como un martillo. La sombra avanzó hacia el altar y se arrodilló frente a él, como si aún intentara rezar. Entonces se deshizo en jirones oscuros que flotaron por el aire, pegándose a las paredes, tiñendo las imágenes sagradas con manchas negras. Cuando todo terminó, el silencio volvió. El confesionario estaba cerrado otra vez, inmóvil, como si nada hubiera ocurrido. Pero Esteban supo que ya no era solo un mueble que devoraba cuerpos, ahora era capaz de separar el alma de la carne y dejarla vagando como espectro. Al salir de la iglesia, la luna iluminaba el suelo. El sacerdote se detuvo. Horrorizado, su sombra ya no lo seguía. Y comprendió con un escalofrío que tarde o temprano, el confesionario también reclamaría la suya. Capítulo 11. El pacto no escrito. El padre Esteban llevaba noches sin dormir. Desde que su sombra había desaparecido, sentía que caminaba incompleto, como si una parte de su ser ya estuviera prisionera en el confesionario. Cada vez que entraba en la iglesia, la madera parecía latir al ritmo de su corazón. Esa medianoche, incapaz de resistir más, se arrodilló frente al confesionario. No lo hizo como sacerdote, sino como un hombre que buscaba respuestas. La puerta se abrió sola, invitándolo a entrar. El aire en su interior estaba cargado de un calor sofocante, como si hubiese brasas escondidas en las rendijas. Apenas se sentó, la voz emergió. No era un murmullo lejano, sino un susurro directo en su oído. Padre Esteban, ya conoces mi hambre. El sacerdote apretó el rosario entre sus dedos. ¿Qué eres? ¿Un demonio? ¿Un castigo divino? La voz rió, seca, como madera quebrándose. Soy la confesión misma. Soy lo que los hombres callan y lo que arde en sus entrañas. No soy ángel ni demonio, soy lo que ocultan de sí mismos. Esteban cerró los ojos, tratando de resistir. ¿Qué quieres de mí? Un silencio profundo se extendió. Luego, las palabras llegaron claras, con un peso que heló su sangre. Un pacto. Dame lo que guardas en tu pecho, tu secreto más oscuro, y yo te daré poder. No volverás a temerme, porque serás mi guardián. El sacerdote sintió como las paredes del confesionario se acercaban, respirando con él. Recordó su pasado, la razón por la que había huido de su antiguo convento, aquello que jamás había confesado a nadie. La voz insistió. Confiesa, Esteban, y juntos gobernaremos el pecado de todos. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Sabía que si hablaba, ya no habría retorno. Pero el silencio también lo estaba condenando. El confesionario lo cercaba. Lo quería por completo. Con un hilo de voz, murmuró. Yo también. Un golpe de campana interrumpió sus palabras. El eco lo sacudió todo, como si el propio cielo hubiese querido frenar su confesión. El sacerdote salió de golpe, jadeando, y la puerta se cerró tras él con un estruendo que resonó por toda la iglesia. Esa noche, Esteban comprendió que el confesionario no solo retenía a los pecadores, también los seducía. Y lo más aterrador era que, en el fondo, él deseaba aceptar su pacto. Capítulo 12. El juicio de medianoche. El rumor del pacto no escrito se había extendido como un veneno. Los feligreses, aterrados, decidieron que ya no podían permitir que el confesionario permaneciera en pie. Una multitud se reunió frente a la iglesia al caer la medianoche, armados con antorchas, cruces y rezos desesperados. El padre Esteban intentó detenerlos. No entienden lo que hacen, gritó desde los escalones del altar. No es un mueble, es un pozo sin fondo. Si lo provocan, no solo se llevará a uno, se llevará a todos. Pero el pueblo no escuchó. Empujados por el miedo y la ira,
Entraron en la nave. Las llamas de las antorchas iluminaron los vitrales rotos y las paredes manchadas de sombras. El confesionario permanecía allí, inmóvil, como un depredador fingiendo dormir. «¡Quemen esa abominación!», vociferó un anciano. Uno de los hombres arrojó fuego contra la madera. Las llamas lamieron sus bordes, y entonces ocurrió lo imposible, en vez de arder. El confesionario absorbió el fuego. Las antorchas se apagaron de golpe, y el resplandor se concentró dentro, iluminando la rejilla con un brillo carmesí. Un murmullo surgió, primero débil, luego ensordecedor. No eran rezos humanos, era un coro de las voces atrapadas, clamando todas a la vez. Los nombres grabados en la madera comenzaron a arder como carbones vivos. De repente, las puertas del confesionario se abrieron y un viento huracanado arrastró a los presentes hacia él. Uno por uno, comenzaron a ser absorbidos. No sus cuerpos, sino sus culpas más íntimas, reveladas en voz alta. «Robé el pan de mi hermano. Deseé la muerte de mi padre. Mentí frente al altar». Los gritos retumbaban, cada confesión arrancada a la fuerza, hasta que el templo entero se convirtió en un tribunal infernal. Nadie podía callar, nadie podía escapar. Esteban cayó de rodillas, cubriéndose los oídos. Pero la voz del confesionario atravesó su mente como un cuchillo. «El juicio de medianoche ha comenzado, y tú, Esteban, serás el último en confesar». Cuando todo cesó, la iglesia estaba vacía. Solo quedaba él, jadeante, rodeado por un silencio absoluto. El confesionario, intacto, lo esperaba en la penumbra. Y el sacerdote comprendió que ya no se trataba de salvar al pueblo, todos habían sido reclamados. El siguiente juicio sería solo para él. Capítulo 13. La confesión de Esteban. La iglesia estaba desierta. El pueblo entero había sido tragado por el confesionario en aquel juicio de medianoche. Solo quedaba el padre Esteban, sentado frente al altar, con las manos manchadas de ceniza y los ojos hundidos por el insomnio. El silencio era tan pesado que podía escucharse el latido de su propio corazón. La madera del confesionario crujió suavemente, como una respiración paciente. Lo estaba esperando, con paso tambaleante. Esteban se levantó y avanzó hacia él. Cada metro recorrido era como un año de su vida desmoronándose. Al llegar, no necesitó abrir la puerta, esta se abrió sola, invitándolo a entrar. El sacerdote se arrodilló, apoyó la frente contra la rejilla y, por primera vez, no habló como guía espiritual, sino como un hombre derrotado. «Padre, he pecado». Un murmullo recorrió la madera. Complacido, la voz respondió: «Confiesa lo que nunca has dicho. Dame lo que guardas en la oscuridad». Las lágrimas brotaron de los ojos de Esteban. Durante años había callado la verdad, incluso a sí mismo. Y ahora, no podía escapar. Cuando servía en el otro convento, hubo una noche, yo dejé morir a un hermano. Su voz se quebró. Él suplicaba ayuda. Pero yo cerré los ojos. Yo quería ocupar su lugar. Yo deseaba lo que él tenía: poder, reconocimiento, y su silencio fue mi pecado más grande. El confesionario vibró. ¿Satisfecho? La rejilla brilló con un resplandor rojo. Y las palabras quedaron grabadas en la madera como fuego vivo: Esteban, lo dejé morir. El sacerdote sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El suelo bajo sus rodillas se abrió en grietas diminutas, como si la iglesia misma lo rechazara. La voz lo envolvió, profunda, inquebrantable. «Ahora eres mío. Has confesado lo que jamás debías pronunciar». Esteban gritó, pero el sonido fue absorbido por la madera. En ese instante, sintió que su sombra regresaba, no para unirse a él, sino para arrastrarlo dentro del confesionario. El templo entero se estremeció, y un coro de almas condenadas comenzó a cantar en latín: «Confessio completa, damnatio eterna». Y Esteban entendió que la redención ya no era posible. Su confesión había sido el precio, y su sentencia. Capítulo 14. El sacrificio que no bastó. El amanecer llegó teñido de un rojo enfermizo. Aunque el pueblo había sido arrasado en el juicio de medianoche, unos pocos sobrevivientes se reunieron frente a la iglesia en ruinas, hombres y mujeres que no habían asistido a la misa, ancianos enfermos, niños escondidos en sus casas. Todos miraban el confesionario a través de la puerta entreabierta. Allí estaba, intacto, como si nada hubiera pasado, pero con una aura más densa, casi palpable. Uno de los ancianos habló con voz quebrada. La única manera de romper la maldición es ofrecerle un sacrificio mayor que todos los pecados juntos. El miedo se mezcló con la fe. Decidieron hacerlo, llevar un cordero al altar, símbolo de pureza, para entregarlo en lugar de ellos. Lo vistieron con un manto blanco. Lo rociaron con agua bendita y lo empujaron hacia el confesionario. El padre Esteban, débil y consumido, observaba en silencio.
Sus ojos hundidos sabían que aquello no funcionaría. El cordero entró por sí solo, como guiado por una mano invisible. La puerta se cerró. Durante unos segundos. Nada ocurrió. Luego, un chillido desgarrador retumbó dentro. Un sonido tan humano que heló la sangre de todos. La puerta se abrió de golpe. No salió el animal, sino un humo oscuro que se esparció por la nave. En la pared interna apareció una nueva inscripción. Ardiendo como brasas. La pureza no alimenta. Solo la culpa sacia. El anciano cayó de rodillas, sollozando. Los demás comenzaron a rezar desesperadamente. Pero las voces fueron ahogadas por un rugido grave que provenía del confesionario. La madera vibraba como si estuviera a punto de estallar. El padre Esteban, con lágrimas en los ojos, gritó: «No entienden. No es el sacrificio lo que busca. Es la verdad más sucia de cada uno». Y entonces lo comprendió con horror. No había ofrenda, ni símbolo, ni rito que pudiera apagar el hambre del confesionario. Solo quedaba una salida, pero esa salida exigía que alguien se entregara por completo, sin reservas, con todo lo que era. Esteban apretó el rosario contra su pecho. Sabía que esa última carga estaba destinada para él. Capítulo 15. El confesionario vacío que nunca estuvo vacío. La noche cayó sobre la aldea como un sudario. El padre Esteban permanecía de pie frente al confesionario. La última llama viva en un templo que ya era solo ruinas y ceniza. El silencio pesaba tanto que parecía ahogar los rezos no pronunciados. Se arrodilló, con el rosario entre los dedos ensangrentados. Ya no quedaban feligreses. Ya no quedaban voces humanas. Solo él y aquel monstruo de madera que lo había desnudado hasta lo más íntimo. «Si es mi vida lo que reclamas, tómala», susurró con un hilo de voz. La puerta se abrió, suave, como un suspiro satisfecho. El sacerdote entró y se sentó, dispuesto a ser devorado. El aire estaba tan denso que quemaba los pulmones. La voz, múltiple y grave, lo envolvió. «No estás aquí para morir, Esteban, sino para quedarte». El suelo tembló. Las paredes vibraron con los nombres ardiendo. Pero esta vez no hubo gritos, ni cadenas. Hubo silencio. Y en ese silencio, Esteban comprendió que el confesionario no solo retenía pecadores, los convertía en su propia voz. Sus labios comenzaron a moverse sin su voluntad. De su boca salió un murmullo en latín. Perfecto. Como si hubiera sido aprendido siglos atrás. Confessio aeternum, veritas infinita. La madera lo absorbió lentamente. Su cuerpo desapareció. Pero su sombra quedó grabada en el interior, junto a todos los demás. El confesionario volvió a cerrarse con un crujido solemne. Al amanecer, unos niños curiosos entraron a la iglesia en ruinas. El confesionario estaba allí, aparentemente vacío, pero cuando uno de ellos se acercó y susurró su nombre, un eco profundo respondió desde dentro con voz serena, firme, conocida: «Al, hijo mío, te escucho». Y así, el pueblo entendió que Esteban no había muerto. Ahora era parte del confesionario. El sacerdote que intentó luchar contra él se convirtió en su guardián eterno. Una voz más entre las voces, repitiendo confesiones que jamás tendrían final. El confesionario quedó vacío, pero nunca estuvo solo. Epílogo. La voz que salió del confesionario. Pasaron los años. La iglesia quedó abandonada, cubierta de polvo y maleza. El confesionario permanecía en pie, solitario, como un guardián olvidado. Nadie osaba acercarse, salvo los curiosos que escuchaban las leyendas en las tabernas. Una tarde, un viajero entró en el templo en ruinas. Se detuvo frente al confesionario, acarició la madera agrietada y sonrió. «Dicen que aquí habita un demonio», murmuró con sorna. Golpeó la rejilla con los nudillos. «¿Quién me escucha?». El eco respondió, lento, como un latido desde las profundidades. «Habla, hijo mío». El viajero retrocedió. La voz no era extraña. Era clara, firme, y llevaba consigo la serenidad de un hombre de fe. Era la voz del padre Esteban. Pero lo más perturbador fue lo que ocurrió después. La puerta del confesionario se abrió desde dentro, sola. Y por primera vez en siglos, alguien salió. Una silueta vestida con sotana negra, con un rostro sereno y unos ojos oscuros como pozos infinitos. Sonrió al viajero y dijo: «Ahora ya no necesito esperar a que vengan. Yo salgo a buscarlos». El viajero gritó, pero nadie escuchó. El eco de su voz fue tragado por el silencio de la aldea. Desde aquel día, las desapariciones comenzaron más allá del pueblo, en los caminos, en las aldeas vecinas.
El confesionario ya no era un lugar fijo, se había convertido en un hombre que caminaba entre los vivos. Y allí donde Esteban ponía un pie, nacía una nueva confesión y un nuevo condenado.